Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amada Iglesia Jesús te llama de La Calera. Amigos, hermanos, qué bueno es volver a vernos en este templo. Recuerde que tenemos las 4 plataformas digitales que siguen disponibles. El canal de YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. En el nombre de Jesús lo bendigo. Amén y amén. Hay vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su Espíritu ministra vino celestial. Hay 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 vino celestial. ¿Está listo? Se derrama en este lugar. Grito de alegría. Lléname, lléname de tu vino celestial. Lléname, lléname de tu vino celestial. Hay 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 vino celestial. Se derrama en este lugar. Recuerde usted que la semana pasada, ¿cuántos estuvieron la semana pasada en el culto? La semana pasada estuvimos hablando acerca de cambios. ¿Amén? Cambios. Y hemos declarado que el cambio es posible. ¿Amén? ¿Usted estudió eso? ¿Escuchó ayer, en la semana pasada, que el cambio era posible? Y que la paz de Dios es una necesidad tan importante para Dios que Él entregó a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos paz. Imagínense lo importante que para Dios es que usted tenga paz. Ahora, la pregunta es, ¿el mundo tiene paz? No tiene paz. Por esa razón, nosotros somos guiados por la palabra y Él nos dice, mira, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Eso dice la palabra de Dios. Y hemos también dicho la semana pasada que el cambio o la fuente de todo cambio proviene de 2 raíces o de 2 lugares. ¿Se acuerdan? La desesperación, ¿verdad? Y la motivación. El problema es que la desesperación no nos permite meditar, no nos permite reflexionar, no nos permite tomar buenas decisiones. Y esa desesperación nos lleva a veces a lugares peores que donde estábamos ahora. Salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor.
De tal manera que esa decisión o esa desesperación no es buena para el Señor. Por eso el Señor dice que la motivación, en cambio, nos permite meditar, nos permite reflexionar, nos permite entonces que llegue palabra a nuestro corazón, que cambie nuestra manera de pensar para tomar decisiones inteligentes y guiadas por el Señor. Amén. Y entonces esa motivación que viene de la palabra de Dios nos permite tener tiempos mejores. La motivación es lo que el Señor quiere llegar a su corazón. Él necesita de su confianza. Él necesita de que usted crea en Él. Y Él necesita entonces que podamos tomar decisiones sabias guiados por la poderosa palabra de Dios. La paz es tan indispensable para Dios que entregó la vida de su Hijo para que nosotros tengamos paz. El cambio es posible, sí, cuando yo me veo como lo que soy, un pecador, pero un pecador que ha sido justificado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Por eso hablamos hoy de libertad. Hay libertad en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido entregada por nosotros. Si eso no hubiera ocurrido, nosotros hoy estaríamos presos igual por el pecado. Yo siempre me pregunto, ¿dónde estaría yo si Cristo no se hubiera interpuesto en mi camino? Y yo le invito a que usted piense igual. ¿Dónde estaría usted? ¿Qué sería de usted si el Señor no se hubiera interpuesto en nuestro camino? ¿Qué sería de mí si el Señor no se hubiera atravesado en el camino? Yo estoy seguro que cuando usted medita en eso, reflexiona en eso, dice, wow, de verdad que tomar la cruz de Cristo fue la mejor decisión que hicimos en nuestra vida. Porque si no fuera porque tenemos a la cruz y al Señor en nuestro corazón, hoy estaríamos destruidos bajo la presión que el mundo tiene. Por eso el mundo está depresivo. Por eso el mundo está angustiado. Por eso la gente que está atiborrándose de pastillas para la depresión, para la angustia, para la ansiedad, y cada día es peor, no es mejor, cada día es peor. Si ustedes supieran las estadísticas, cómo han subido los índices de depresión en el mundo durante esta pandemia, se asustarían de ver, y bueno, ¿y qué pasa con los antidepresivos? Los conflictos en los hogares han aumentado, los femicidios han aumentado. ¿Qué pasa entonces en el mundo? El mundo no tiene paz. Y como no tiene paz, entonces tenemos que buscar la paz en el lugar correcto. Y la paz está en su palabra, en el príncipe de paz. Amén. Entonces ahí nos quedamos nosotros y estamos estudiando el libro de Isaías capítulo 53. Y habíamos leído del versículo 1 al 6, en donde veíamos nosotros el sufrimiento del Señor y cómo el Señor o cómo el Espíritu Santo revela a Isaías de una manera al menos sorprendente, el ver cómo Isaías siente la revelación del Espíritu Santo para poder demostrar todos los sufrimientos que eran necesarios para que nuestro Dios padezca y poder nosotros entonces tener libertad. Amén. Sigamos entonces en el libro de Isaías y vamos a tratar de descubrir dos verdades importantes. El sufrimiento y muerte del siervo del Señor fue necesario, y la segunda verdad es que la victoria del siervo del Señor ocurre en la cruz. Amén. Abra su Biblia. Isaías capítulo 53, versículos del 7 al 12, dice lo siguiente. ¿Lo tiene ahí? Amén. Si no lo tiene ahí, va a aparecer ahí en los televisores y lo vamos a ir leyendo de uno en uno. Amén. Isaías 53, capítulo 53, versículos del 7 al 12, dice lo siguiente. Leo en el nombre del Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Incline su rostro un segundo. Padre Celestial, hemos leído esa poderosa palabra, Señor, que transforma vidas, que cambia historias. Señor, esta palabra nos alienta y nos enseña en los momentos difíciles para tomar decisiones sabias guiadas por ti. Yo te ruego, Señor, que tu precioso Espíritu Santo esté aquí con nosotros y en nosotros, para que nos des la sabiduría necesaria del cielo, de tal manera que podamos entender la profundidad de tu palabra. Porque confesamos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos estado hablando acerca entonces de cambios y nos preguntamos la semana pasada, ¿qué deseo que cambie en mi vida? Si yo tuviera la posibilidad de cambiar algo en mi vida, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Póngase a pensar eso. ¿Qué cambiaría en mi vida? ¿Qué deseo que cambie? ¿Con qué no estoy conforme? ¿Con qué estoy inconforme? Qué lindo es que nosotros podamos tener esa santa inconformidad. Porque entonces podemos declarar que estamos bien con el Señor. Pero que sabemos que con el Señor siempre hay cosas mejores. ¿Usted está consciente de eso? Siempre con el Señor lo porvenir es mejor. Entonces, ¿estoy contento con lo que tengo? Sí. Pero sé que con el Señor hay días mejores. Pero sé que lo que viene adelante es mejor. Porque si yo me dejo llevar por lo que pasa en el mundo, yo voy a ver solamente destrucción, malas noticias, enfermedades, pandemia, depresión, angustia, dolor, crisis de pánico. Y eso es lo que va a hacer es destruirme. Pero cuando yo me fijo en la palabra del Señor y veo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien, esto es para completar su propósito, yo digo, Señor, lo que pasa en mi vida va a ser de bendición. Amén. Y aunque esté pasando hoy por el desierto, yo sé que tú vas a abrir ríos en medio del desierto. ¿Usted lo cree? Porque si usted lo cree, usted se para diferente en la vida. Va a pasar por problemas, por supuesto. El Señor lo dice. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, confía. Yo ya he vencido al mundo. Ese problema que tú tienes, yo ya lo cargué en la cruz. Esa enfermedad que tú tienes, ya la cargué en la cruz. Está pagado tu pecado. Pero el mundo tiene que saberlo y tiene que creerlo. Y mucha gente lo sabe, pero no lo cree. Y al que cree, todo le es posible. El que cree verá el milagro hecho. No es al revés. Este es el mundo del revés. El reino donde estamos nosotros hoy puestos por el Señor es un reino en donde yo primero tengo que creerlo para verlo. Por eso hoy, en este día en donde nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, debemos de tener un corazón, decir, Señor, yo sé que el milagro ya está hecho. Yo sé que tú ya dijiste la palabra de sanidad, pero todavía no lo veo, pero por fe yo sé que viene. Y si eso está en su corazón, hemos dicho que si confieso con mis labios y creo en mi corazón, entonces yo seré salvo, yo seré sano, pero tengo que creerlo en mi corazón y confesarlo con mis labios. Hemos declarado entonces que el cambio es posible, pero solo cuando reconozco mi condición de pecador y acepto el sacrificio de mi Señor y Salvador Jesús, es cuando entonces yo cambio de reino. Recuerde, nosotros estamos en el reino de las tinieblas, ahí en el lodo cenagoso, hundido hasta el cuello en problemas. Pero la mirada de Cristo se fijó en usted y en mí, y Él no le importó entrar a esa inmundicia. A Él no le importó eso. A Él no le importó ensuciarse. Él simplemente quería salvarnos y entró a ese lugar inmundo, nos selló su mano y nos sacó del lodo cenagoso. ¿Usted ha salido de ese lodo cenagoso? Y nos pone sobre la roca firme que es su Hijo amado Jesús. Salimos del reino de las tinieblas y pasamos al reino de su luz admirable. Salimos del reino de lo imposible y pasamos al reino de todo es posible en Cristo Jesús. Eso tiene que darnos alegría. Eso tiene que darnos gozo en el corazón. ¿Pasaremos por problemas? Sí. Pero aunque pase por ríos, no me anegaré, dice el Señor.
Y aunque pase por fuego, no te quemarás, porque yo soy tu Dios. Yo te rescate de los cenagosos. Eso dice la palabra de Dios. Y si eso dice la palabra de Dios, eso se tiene que cumplir, porque esto no va a cambiar. Por la eternidad esta palabra seguirá vigente. Amén. Ahora seguiremos estudiando entonces la palabra de Dios para comprender que nuestra paz también es posible. Que nuestra paz tuvo un alto precio. Que la paga del pecado fue la muerte y resurrección de Cristo, pero que también nos trajo paz. Y así es como tenemos que vivir en este mundo. No se imagina el testimonio tan grande que tiene hoy la iglesia en este mundo. Usted es un testimonio viviente de cómo se debe de vivir en pandemia. Nadie sabe cómo hacerlo. Pero cada uno de nosotros somos un ejemplo vivo de cómo tenemos que confiar en el Señor. Caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra. Pero dice el Señor que a usted no lo va a tocar. Que bajo sus alas vamos a estar protegidas. Que habrán sueños y pesadillas nocturnas que la gente no podrá vivirlas, pero sabe que a usted le va a dar paz en medio de la tormenta. Y si usted lo cree, entonces eso es lo que va a vivir. Va a haber problemas, sí va a haber problemas. Pero cuando levantemos la mirada, si le digamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del cielo. Del Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Amén. Primera cosa que queremos quedar en claro en estos 6 versículos que vamos a leer es que el sufrimiento y muerte del siervo del Señor fue necesario. Isaías 53 del 7 al 9 dice lo siguiente: angustiado él, ¿quién? Jesús, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este cordero, este inocente, esta persona de puras intenciones, de intenciones puras, esta persona que quita el pecado del mundo, pese a que se encontraba angustiado, afligido, asustado, no abrió sus labios para defenderse, sino que caminó obediente hacia la cruz, hacia la muerte. Pese a que era inocente y podía gritarlo a los 4 vientos, enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina el caminar hacia la cruz que tiene que haber tenido Jesús? ¿Usted puede imaginarse un momento lo que tiene que haber padecido en ese momento? Por eso Jesús comprende su dolor. Por eso Jesús comprende mi dolor. Por eso Jesús comprende la angustia en la que usted está cuando tiene un problema serio. Por eso Jesús comprende lo que nosotros sentimos cuando un familiar está enfermo. Por eso Jesús entiende lo que nosotros sentimos cuando estamos en aprietos. Pero nosotros nos hemos metido en aprietos quizás por nuestras malas decisiones. Pero Jesús no pecó. Por eso obedientemente Él fue como cordero al matadero. No abrió sus labios, pese a que era inocente. Pese a que podía gritarlo a los 4 vientos que Él era inocente, no lo hizo. Por amor. Porque te ama a ti, porque me ama a mí. Pero algo debe de quedar muy claro. A Jesús no le quitaron la vida. Él la entregó. Eso debe quedar claro. No es que el mundo lo mató. No, Él entregó la vida. Juan 10, 17 y 18 dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El justo murió por todos los injustos. El sin pecado murió por todos los pecadores. Pero debe quedar claro, Él entregó su vida. No se la quitaron. Él tiene el poder para entregarla y Él tenía el poder para quitarla. Pero pudiendo bajarse de la cruz en cualquier momento, nunca se bajó. ¿Usted se imagina ese amor? ¿Usted se imagina qué tal si Jesús hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Basta. Hay tanta gente que nunca me va a honrar.
Hay tanta gente que me va a despreciar. Hay tanta gente que se va a burlar en los últimos momentos, en los últimos tiempos. Hay tanta gente que no me va a amar. ¿Por qué morir por ellos? Por amor. Porque aunque él sabía que mucha gente se iba a burlar de la palabra de Dios, que mucha gente se iba a burlar de Jesús, que mucha gente no iba a recibir al Salvador en su corazón, sin embargo, él siguió caminando a la cruz por obediencia al Padre. Él da la vida y él tiene el poder para entregarla y para quitarla. Pero no se bajó de la cruz por amor a usted y por amor a mí. Jesús no tuvo un juicio justo, porque no había cargos en su contra. Injustamente fue condenado a morir en esa horrible cruz. A nadie le importó que este hombre joven muriera sin dejar descendientes. Jesús fue muerto por la rebelión de un mundo entero. Un hombre joven. En los tiempos de Jesús no tener descendencia era una vergüenza grande. Pero el Señor dice que cuando Él cumpla la misión, Él iba a tener descendientes y su linaje sí sería contado. ¿Y sabe cuál es el linaje de Jesús? Nosotros. Amén. Su iglesia, usted, yo. Ese linaje de vencedores somos nosotros. Ese linaje por el cual Dios dio su vida somos nosotros. Somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del Señor de Señores. Somos hijos del Dios Todopoderoso y Eterno. Somos hijos del que hace posible las cosas imposibles. Su corazón tiene que sentirse honrado. Porque Él fijó la mirada en nosotros. No merecíamos nada, pero por gracia somos salvos. Si eso está en su corazón y está claro, usted dice: Señor, cada día lo que me regalas es por gracia. Todo lo que haces es por gracia. No me lo merezco, pero a ti te place ayudarme. Eso debe estar en mi corazón claro. Yo no me merezco nada, pero la gracia de Dios es suficiente para sostenernos en los momentos de angustia. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios justo. No había hecho nada malo y nunca había engañado a nadie. Sin embargo, así fue enterrado como un criminal. Lucas 23, del 32 al 33, indica este acontecer. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Murió entre malhechores. Murió entre criminales. Jesús murió entre la escoria. Él se hizo maldito por nosotros. Él recibió todo el castigo y la justa ira de Dios solo porque nos amaba. Murió entre criminales. Ahí se cumple la profecía de Isaías. Pero dice que fue sepultado entre los ricos. Y ahí aparece otra profecía cumplida. Mateo 27, del 57 al 60 declara: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Se cumple la profecía de Isaías. Murió entre malhechores, pero su sepultura fue entre ricos. Tener una sepultura nueva era algo como tener hoy el mejor vehículo del mundo. Es como tener un lugar exquisito en el mejor cementerio del mundo. Murió entre malhechores por nosotros. Y se cumple la promesa, la profecía de que Él también sería enterrado entre ricos. ¿Se da cuenta cómo las profecías de Jesús se cumplen al pie de la letra? Hay más de 300 profecías cumplidas. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No nos puede caber la menor duda. Entonces, el Señor tenía que sufrir lo indecible. El sufrimiento y muerte del siervo del Señor era necesario para que usted y yo podamos tener libertad de nuestros pecados, para que el poder del pecado ya no esté en nosotros. Hermanos, usted y yo somos libres del pecado. Hoy podemos decidir a quién servir. Hoy podemos tomar esa decisión de a quién servir. Lo que sucedía en el jardín del Edén, que esas personas podían decidir: ¿sirvo, obedezco a Dios o obedezco al pecado? Esa misma poder de decisión hoy lo tenemos. Antes no lo teníamos, antes servíamos al pecado. Recuerda usted que en el jardín del Edén le dice: mira, de todo árbol puedes comer menos de ese, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo puedes comer, porque si mueres, de cierto morirás. Y comieron.
ahí teníamos nosotros el poder de decisión también. Si obedecíamos a Dios, la vida eterna estaba con nosotros, pero desobedeció la humanidad. Pero ese poder de decisión lo volvemos a tener cuando usted entrega su vida al Señor. El pecado ya no tiene poder en usted. Usted decide, ¿hago lo malo o hago lo bueno? ¿Vivo en espiritualidad, como decía mi hermana, o vivo en carnalidad? ¿Cómo soluciona el problema? ¿Espiritualmente o carnalmente? Eso es lo que tenemos que decidir. Hoy podemos decidir, porque la muerte del justo fue para que nosotros tengamos hoy libertad del pecado. El sufrimiento y muerte del siervo del Señor fue necesaria para que nosotros hoy no seamos contados como pecadores. Pero viene lo más importante, la victoria del siervo del Señor. Versículos del 10 al 12 del capítulo 53 de Isaías dicen lo siguiente: con todo eso, es decir, con todo lo que había sufrido Jesús, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El justo por los injustos. Aunque Jesús era inocente, Dios permitió que su Hijo amado sea magullado, sea avergonzado, sea puesto una vergüenza. Era un guiñapo, un hematoma entero. Fue realmente maltratado, fue realmente avergonzado, pero Dios lo permitió, al punto de que entregó su vida por todos nosotros. Algunas traducciones de la Biblia dicen que el Señor Dios se complació al ver el padecimiento de Cristo. Pero debemos de quedar claro de que Él se complació no porque esté gozando de que vea a Jesús sufriendo. Él se complace porque era necesario que Jesús sufra eso. Porque era necesario que con su sufrimiento nos dé la salvación a todos nosotros. Entonces ahí hay un sentimiento encontrado. ¿Alguna vez usted ha tenido sentimientos encontrados? Está alegre, pero está triste. Dios estuvo así. Por eso nos comprende a nosotros cuando de repente perdemos un ser querido o alguien está enfermo. Y decimos, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Y estamos alegres porque va a obrar. Pero también estamos tristes porque no vemos todavía el milagro. Eso le pasó a Dios. Dios estuvo triste, apesadumbrado, con dolor en su corazón al ver a Cristo sufriendo de la manera tan horrible que sufrió. Pero también estuvo gozoso y satisfecho porque sabía que con su muerte y su resurrección muchos de nosotros íbamos a ser salvos. ¿Se da cuenta? Dios nos comprende. Dios sabe lo que nosotros sentimos. Porque Él ha padecido lo mismo que nosotros padecemos. Es un Dios justo que sabe nuestro dolor. Sabe que a veces tenemos sentimientos encontrados. Sabe que a veces tenemos momentos en donde dudamos. Sabe que a veces no nos portamos tan bien. Pero sabe que al final de cuentas nuestro corazón le pertenece a Él. Nuestro corazón le pertenece. El Señor Dios se complació de ver el padecimiento de Cristo. Se agradó porque sabía que con la muerte del Salvador Jesús el pecado ya no tendría poder sobre la humanidad. Habría linaje, descendientes, usted y yo, hijos salvos por Jesús que vivirán eternamente, cumpliéndose entonces la voluntad de Dios Padre. Usted es linaje de Jesús. Somos descendientes de Jesús. Somos descendientes del Rey de Reyes. Somos descendientes del Señor de Señores. Somos coherederos con Él en la gracia de Dios. Usted tiene que sentirse diferente. Usted tiene que sentirse amado, valorado. Usted tiene que sentirse de una manera excepcional porque dice, mi Dios me ama, mi Dios me ha valorado. Por eso por la eternidad va a decir la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que entregó la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Usted cree en Él? Entonces no se puede perder. ¿Se da cuenta que ahora usted tiene poder sobre el pecado? Yo quiero que quede claro esto. Porque hoy usted puede decidir a quién sirvo. Hoy usted no puede decir, ay, es que caí en tentación y no me di cuenta. No, mi hermano. Antes de tener el Espíritu Santo en su corazón, usted puede decir eso. Pero hoy el Espíritu de Dios lo va a alertar. Ten cuidado. Te estás acercando al inmundo. Vas a tocar algo inmundo. Vas a ver algo que no te conviene ver. Vas a escuchar algo que no te conviene escuchar. Ten cuidado, no lo hagas. El Espíritu de Dios nos va a alertar. Y depende de nosotros obedecer al Espíritu Santo o seguir caminando por el mundo de la carnalidad. ¿Qué vamos a hacer en la próxima vez? Porque la sangre del Señor siempre está fresca para perdonarnos, sí. Pero ¿vamos a abusar de la gracia? ¿O vamos a vivir en la gracia de Jesús? El mismo Dios Todopoderoso y Eterno hace que cumpla entonces la promesa del Señor de exaltarnos. Y por esa razón, porque Él cumple esa misión, llega a lo más alto, a exaltarlo de la manera más grande que pudo haber exaltado cualquier persona. Filipenses 2, del 5 al 11, relata lo que Jesús sucedió después de haber hecho esa obra portentosa. Haya pues en vosotros, en su iglesia, en su descendiente, en su linaje, en nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la exaltación de Dios. El siervo obediente de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después que cumple esa misión, Dios lo exalta hasta lo sumo. Y le da un nombre que es por sobre todo nombre. Por eso lo que confesamos el nombre de Jesús es un nombre que tiene toda autoridad. Arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos se tienen que sumir bajo la autoridad de Jesús. Todos tienen que humillarse bajo el Señor. Por eso algún día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor de Jesús. Unos por temor y otros por adoración. Amén. Que nosotros nos arrodillemos a Él por adorarlo, por exaltarlo, por decir gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Porque otros temerán, estarán angustiados y asustados, decir, vaya, ese era el Hijo de Dios. Y no creímos. Y el tiempo de la gracia habrá terminado. Pero nosotros habremos sido salvados por el Señor. ¿Qué podemos reflexionar de esto? ¿Cuál es nuestra reflexión? El cambio que desea Dios en nuestras vidas es posible. ¿Usted lo entiende así? El cambio es posible. ¿Con qué estoy inconforme? ¿Qué es lo que quiero que cambie de mi vida? De mi matrimonio, de mi hogar, de mis hijos. ¿Qué quiero que cambie? ¿Qué parte de mi vida no estoy conforme? ¿Con qué parte de mi vida estoy inconforme? ¿Qué quiero que cambie, Señor? Porque ese cambio es posible, porque tú entregaste tu vida por nosotros. Hemos sido justificados, hemos sido limpiados del pecado por esa preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús limpió con su sangre nuestro pecado y al reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Finalmente tiene que quedar claro algo. Cristo nos da una lección de humildad y de obediencia al Padre. Lo que le valió el ser exaltado al grado máximo y con ello glorificar al Padre Celestial. ¿Cómo glorificamos al Padre? Obedeciéndolo. Muriendo a nuestros deseos carnales, pero viviendo espiritualmente. Con eso doy gloria al Padre Celestial. Y el Señor Jesús nos da un ejemplo de obediencia hasta la muerte. Él nos da una obediencia, un ejemplo de obediencia y de humildad. El cambio en nosotros es posible si aprendo de la humildad de Jesús. No sigamos la corriente de este mundo.
que trata de humillar al prójimo, sino más bien mantengamos nuestras almas en paz, obedeciendo lo que Jesús dijo ahí en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. ¿El cambio es posible? Sí. Jesús murió por nuestro cambio. ¿La paz de nuestras almas es posible? Sí. Siguiendo el ejemplo de Jesús, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él mismo nos dice, mira, llevad mi yugo, lleva mi yugo sobre ti y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de labios, de corazón, y hallaréis entonces descanso para nuestras almas. Si alguien no tiene paz, es porque quizás no está siguiendo este ejemplo de Jesús. Mansedumbre y humildad, obediencia hasta llegar a morir por lo que nosotros queremos. ¿Qué hay de nosotros de carnalidad que tiene que morir este día? ¿Qué hay de nosotros de falta de espiritualidad que tenemos hoy que rescatarlo y decirle, Señor, no estoy conforme con mi vida? Quizás me falta oración, quizás me falta lectura bíblica, quizás me falta ayuno para ver ese milagro. Recuerden que semanas atrás el Señor nos hablaba de que los milagros a veces nos ocurren por la falta de fe. Y el Señor les decía a los discípulos, ustedes no pudieron sanar a ese lunático porque les faltó fe. Generación incrédula, generación que solamente se va con ayuno y oración. ¿Qué en mi vida no estoy conforme? ¿Con qué de mi vida no estoy conforme? Hoy es un día en que cenamos con el Señor. Hoy es un día en que reconocemos su muerte y su resurrección. Hoy es un día en que el Señor tiene que escudriñarnos y antes de acercarnos a Él decirle, Señor, hay algo en mi vida que no estoy conforme. Tú puedes hacer el milagro posible. Tú puedes hacer el cambio posible. Necesito la paz de Dios en mi vida. ¿Podemos hacer eso? Tenemos entonces que hoy reflexionar, porque el cambio de vida sí es posible. El cambio de vida es posible y no solo en esta vida, sino también para la eternidad. Porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Incline su rostro. Padre Celestial, hoy estamos delante de ti, Señor. A ti no te podemos engañar y nos complace ver cómo, Señor, nos amaste tanto, pero tanto, que fuiste capaz de entregar tu vida en esa horrible cruz. Hoy nos recuerdas que tú pudiste, que tienes el poder para entregar tu vida, pero también para quitarla en cualquier momento. Pudiéndote bajar de esa cruz, no lo hiciste. ¿Cuánto amor tienes por nosotros? Ni siquiera nosotros mismos nos podemos amar tanto. Pero hoy, Señor, quiero confesar que no estoy conforme con mi vida en los ítems que usted tenga que confesarlo hoy. Permítale al Señor que escudriñe su corazón. Permítale al Señor que escudriñe su vida. Permítale al Señor que esté ahí en la intimidad con Él. Porque el Señor quiere hacer el cambio para que usted tenga una vida y vida en abundancia, no solo eterna, sino vida ahora, aquí, en este lugar. Porque la preciosa sangre del Señor se derramó para que pueda fluir su amor sobre cada uno de nosotros. Sus venas lloraron el dolor indecible. En la sangre de Jesús hay el poder necesario para que usted y yo seamos limpiados de todo pecado. ¿Usted lo cree? ¿Cómo sería su vida si el cambio que usted desea se ha producido? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo se pararía usted? ¿Cuál sería la actitud que usted tiene si el cambio ya está hecho? Porque hay que verlo en su corazón. Usted tiene que verlo primero. Usted tiene que creerlo en su interior. Si usted lo cree, para el que cree todo es posible. Amado hermano, amado amigo, espero que la palabra del Señor haya impactado tu vida. No queremos dejar de desperdiciar este momento para que tú puedas entregar la vida al Señor. Este es un momento especial
Este es un momento en donde el Señor desea entrar en tu vida. Si tú deseas que el Señor tome control de tu vida e invitarlo a tu corazón, yo te ruego que tú hoy puedas hacer esta oración de fe para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclina tu rostro y repite después: mi Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. Sé que soy un pecador, pero también sé que tú enviaste a Jesús a morir en esa horrible cruz por todos mis pecados. Hoy lo recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Me tomo de su mano y en este momento renuncio a toda mentira y artimaña que el enemigo haya puesto en mi vida. Te recibo a ti, Jesús, como mi único Salvador, como mi único Señor. Gracias, Dios, por adoptarme como tu hijo. Lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, amigo, si usted hizo esta oración por primera vez, hoy es usted miembro de la preciosa familia de Dios. Hoy el Espíritu de Dios mora en su corazón y su nombre está escrito en el libro de la vida. Recuerde suscribirse al canal de YouTube y enviarnos su notificación para que podamos orar juntos, para que podamos darle materiales para que usted pueda crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me